Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. 13:38 en toda la República Argentina, y esta cortina nos indica que está nuestro querido compañero Luis Campos con nosotras. Hola Luis, ¿estás por ahí? Hola Natacha, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, acá esperando esta columna de cada 15 días, en realidad, para ver qué nos trae el mundo del trabajo, el mundo laboral, en cuanto a información y también, ¿por qué no?, algún tipo de inconveniente, problema, no sé, me dirás vos. Hoy tenemos dos grupos bien de casta. Okay. Por un lado, las trabajadoras de casas particulares, casta entre las castas, sí. Y por otro lado, novedades de hoy, muy fresquitas, calentitas, recién salidas del horno, para todos los trabajadores que tienen una gran parte de su ingreso bajo la forma de propinas, gastronómicos, trabajadores de estaciones de servicio, repartidores, también casta entre las castas. Así sí, que hay sectores... muchas novedades para estos dos grupos de trabajadores y trabajadoras. Sí, si hay sectores privilegiados, decía, estos dos sectores están así como en la cúspide de la sociedad jerárquica. Sí, absolutamente. A ver, digo, para ponerlo en algunos números. Salieron datos de empleo registrado esta semana, y un dato que en general no se le presta mucha atención es qué está pasando con la evolución de las trabajadoras de casas particulares. Y digo trabajadoras porque básicamente el 95% de las trabajadoras del sector son mujeres, y te diría es el sector del total de los trabajadores. Si tomamos todos los trabajadores y trabajadoras de la economía formal, es el que peor la está pasando en los últimos años. Y cuando digo los últimos años, digo desde que empezó la pandemia. A ver, para ponerlo en números, hoy aproximadamente hay 1.700.000 trabajadoras de casas particulares en todo el país. Sí. De ese total, de 1.700.000, 1.200.000, es decir, un poco más del 70%, 7 de cada 10, están no registradas. Con lo cual, es el sector por lejos que presenta los niveles de no registro más elevados de toda la economía. Es prácticamente el doble del promedio de la tasa de no registro en el caso de los asalariados, es decir, los trabajadores, trabajadoras que no tienen recibo de sueldo, no tienen aportes, no tienen cobertura de una RT si tienen algún tipo de accidente o enfermedad. Bueno, el promedio en toda la economía es del 35%, más o menos. En el caso de las trabajadoras de casas particulares, supera el 70%. Con lo cual ya ahí partimos de... el punto de partida es mucho más bajo que el resto. Ahora, ¿qué pasa con las que están registradas? Porque hay casi 500.000 trabajadoras, un poco menos, 450.000, que están registradas. Ahora, cuando vemos las condiciones de registro, empiezan a aparecer algunos datos preocupantes. El primero es el nivel salarial. Estamos hablando, de vuelta, del sector de trabajadores y trabajadoras que tienen los salarios más bajos de toda la economía. Hoy por hoy el salario inicial de una trabajadora de casas particulares que tiene la categoría inicial de tareas generales es de 320.000 pesos brutos. Entonces, sobre esto hay que hacer los descuentos. Apenas un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil. Y muy lejos de los salarios que se perciben en otras ramas, en otros sectores. Hasta hace no mucho tiempo, hasta hace 10 años, ni siquiera se les explicaba la legislación laboral. Tenían la relación de las trabajadoras de casas particulares con sus empleadores, se regía por un decreto de 1956, que era como una especie de ley de contrato de trabajo para trabajadores de segunda categoría. Entonces, por ejemplo, tenía la mitad de las vacaciones, la mitad del aguinaldo, la mitad del preaviso. O sea, muchos de los derechos que están consagrados en la ley de contrato de trabajo, por este decreto que regulaba las relaciones de las trabajadoras de casas particulares desde el año 1956 hasta el 2013, eran consideradas formalmente, legalmente, trabajadoras de segunda. En el 2013 hubo una modificación muy importante con la sanción de la ley del trabajo en casas particulares, donde el Estado no se animó a avanzar del todo y a incorporarlas directamente en la ley de contrato de trabajo, como debería haber sido lo lógico, es decir, considerarlas una trabajadora más, sino que se sancionó una ley específica, la 26.844, que le reconoce, podríamos decir a grandes rasgos, los mismos derechos que al resto de los trabajadores. Así que por ese lado sí
En el 2013 hubo una mejora muy importante, pero a nivel salarial siguen siendo por lejos las trabajadoras que están en la base de la pirámide salarial. Claro, pensaba Luis que hace 11 años, ¿no?, de la sanción de esta ley específica para las trabajadoras de casas particulares y que también estuvo en paralelo, no sé si es el mismo momento, ¿no?, pero toda esta moratoria de descontar los impuestos, ¿no?, para registrar a estas empleadas que además, bien como decías, ¿no?, esta idea de que son mujeres y muchas veces migrantes también, ¿no?, y que esto fue, digamos, en paralelo intentando que aquellas personas o familias que las contratan puedan llegar a registrar y que tengan los derechos que bien estabas comentando que se les vienen negando hace bastante tiempo. Bueno, esto que planteas es clave, porque efectivamente a partir de ese momento empezó a promoverse una política de registración muy importante en el sector, que tuvo un efecto muy importante. ¿En qué consistía esta política? Bueno, en cuestiones impositivas, pero además en facilitar la registración. O sea, hoy para cualquier empleador que contrata a una trabajadora para hacer tareas en casas particulares, registrarla es muy sencillo. Te metes en la página de la FIP, tenés que tener un mínimo conocimiento que no es muy complejo, y esto te permite registrar a esa trabajadora y realizarle aportes jubilatorios, aporte a la obra social, que tenga cobertura de una RT, y además es muy barato. De hecho, es mucho más barato el registro en el caso de las trabajadoras de casas particulares que el registro en el caso de cualquier otro trabajador en relación de dependencia. Así que esto sí fue muy importante, fue en paralelo a este cambio en el paradigma en el 2013 y tuvo, te decía, efectos muy importantes porque aumentó mucho el registro en esos años. Ahora, todo ese proceso, te diría, llegó hasta el 2020. A partir del 2020 entramos en un declive que todavía no encuentra piso. ¿Qué estoy diciendo con esto? Para que se den una idea, en febrero del 2020 había alrededor de 500.000 trabajadoras de casas particulares registradas, es decir, anotadas en la FIP como trabajadoras que tenían aportes al sistema de seguridad social, cobertura de una RT, todo esto que venimos charlando. En la pandemia, como todos los sectores, hubo una caída importante. Pero en la pospandemia, todo el resto de los sectores de la economía, comercio, industria, servicios en general, recuperaron los niveles de empleo registrado previos. Y de hecho siguieron creciendo. No fue el caso de las trabajadoras de casas particulares que nunca, no solo no atinaron a recuperar lo que se perdió en la pandemia, sino que siguieron cayendo. Y de hecho hoy estamos en los mínimos de la última década. Para encontrar una cantidad similar a la que tenemos hoy de trabajadoras de casas particulares. No llega a 450.000, es decir, se perdieron 50.000 puestos de trabajo registrados en poco más de 4 años, pero tenemos que remontarnos al año 2014. Es decir, un retroceso de casi 10 años en materia de registro, una caída del 10% en el total de trabajadoras registradas en el sector, lo cual habla de vuelta. Cuando vamos tocando los distintos aspectos, nuevamente podemos caracterizar como el sector que peor la está pasando, y por esto el juego de la casta de las castas, porque ya sea que miremos niveles de no registro, ya sea que miremos niveles salariales, o ya sea que miremos qué está pasando con las trabajadoras que sí están registradas, en todos los casos estamos viendo que no solo la pasan mal, porque estamos en un momento donde todos los trabajadores y las trabajadoras la estamos pasando mal, sino que la pasan peor que el resto, en términos relativos, y en términos absolutos también. ¿A qué se debe esto? Por lo menos, ¿cuáles son las razones que están por detrás de este proceso? Múltiples, pero hay dos que me parece que está bien, que es interesante poner sobre la mesa. Por un lado, la falta de políticas específicas para el sector que vayan más allá de la declamación de algunos títulos en general. Me parece que volver a mirar lo que fue el 2013, volver a mirar lo que fue ese proceso de registración sería muy importante. Hoy lamentablemente estamos en las antípodas de ese proceso y no parece haber un impulso muy fuerte a la registración por parte del gobierno nacional, más bien todo lo contrario. Pero la otra cuestión es que no sería raro que este sea un reflejo de algo que le está pasando al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Porque las trabajadoras de casas particulares, en su mayoría, no dejan de ser contratadas por otros trabajadores, por otras trabajadoras. Y en la medida que las condiciones de vida de esos otros trabajadores, de esas otras trabajadoras, también se van deteriorando, esto sí tiene un efecto derrame perjudicial, un efecto derrame inverso, podríamos decir. Porque
si a mí me despiden, si a mí me bajan el salario, bueno, yo empiezo a ajustar de algún lado mi presupuesto, empiezo a ajustar, claro. Y una de las cuestiones que se corta, y esto se vio mucho en la pandemia, y por qué en la post-pandemia esto no recuperó, tiene que ver con, bueno, esta persona que venía a mi casa a hacer tarea de limpieza o a cuidar a alguna persona, bueno, no viene más, me hago cargo yo, lo repartimos dentro del hogar, y esto lamentablemente se verificó en este retroceso del empleo registrado en el caso de casas particulares, que de vuelta, como les decía, no solo no recuperó los niveles de pospandemia, sino que siguió profundizando la caída, lo cual habla de una situación muy preocupante, porque de vuelta estamos hablando de el sector de trabajadoras que tiene las peores condiciones laborales de toda la economía. Sí, pienso... Y no quería dejar de terminar esto... Sí, nada, seguimos. Nada, y te voy a compartir no quería dejar de terminar sin hacer alguna mención a la otra casta, sí, que es la casta que recibe propinas. Porque sí, hoy se publicó en el Boletín Oficial una norma, un decreto de necesidad de urgencia, donde el gobierno sale a decir que va a habilitar que las propinas se canalicen a través de billeteras digitales o a través de, básicamente, bancarizar o llevarla a las billeteras digitales la propina que perciben muchos trabajadores y trabajadoras de algunos sectores de la economía. Bueno, esto que en realidad, a ver, en algunos casos ya se hacía, y les diría, en términos generales, no tiene nada que objetar, hasta te diría, es un avance facilitar que esa propina, que en algunos casos puede significar una parte importante del salario para muchos trabajadores y trabajadoras, bueno, facilitar los mecanismos para que sea efectivo. Pero escondido dentro del decreto de necesidad de urgencia apareció una modificación al artículo 113 de la Ley de Contrato de Trabajo, que lo que hizo fue cambiar el carácter de las propinas. Digo, hasta ayer las propinas eran consideradas parte del salario. A partir de hoy dejaron de ser consideradas parte del salario. ¿Y eso qué significa? ¿Qué efectos prácticos tiene esto? Bueno, por ejemplo, que ya no se consideran para las indemnizaciones por despido. Okay. Ya no se consideran si vos tuviste un accidente de trabajo, una enfermedad y te tienen que indemnizar. Hasta ayer vos podías reclamar que las propinas fueran tomadas como base de cálculo para el cálculo, para determinar cuál es esa indemnización que te corresponde. A partir de hoy, eso ya dejó de ser así, la propina deja de contar para el pago para el cálculo de las indemnizaciones por despido, y paradójicamente va a empezar a contar para el cálculo del impuesto a las ganancias. Okay. Con lo cual, para muchos trabajadores a los que se van a beneficiar por esta mayor facilidad para recibir las propinas, en términos de derechos laborales, van a tener algunos problemas, porque por un lado no se los va a considerar más como parte del salario, pero como van a ser un ingreso formalizado, sí van a estar dentro de la base de cálculo para el pago del impuesto a las ganancias, así que para algunos trabajadores esto puede llegar a ser un problema muy, muy importante. Sí, te pregunto con respecto a esto de formalizado, porque la verdad que no sabía que las propinas se contaban dentro del salario. ¿Cómo registraban eso? Digo, porque camareras que tienen un promedio de lo que se puede llegar a tener a la noche, no sé, o cuando trabajan. En los hechos, sí, en la práctica, todas las propinas estaban en situación de no registro. Digo, no, en la práctica es muy raro, tal vez es algún caso puntual, pero en general las propinas no se registraban. Pero eso no quiere decir que no fueran consideradas por la ley como parte de la remuneración. Entonces, cuando ese vínculo laboral se extinguía y había que discutir cuál era la indemnización por despido que le correspondía a ese trabajador, a esa trabajadora, bueno, al momento de hacer la liquidación por despido, obviamente el empleador no la consideraba, pero el trabajador sí. ¿Cómo hacía para considerarla? Bueno, tomaba los criterios que se toman habitualmente con las sumas variables. Es decir, se toma la mejor remuneración normal y habitual. Si yo cobraba propinas y percibía propinas durante todos los días en un monto que era relativamente estable, bueno, se tomaba la mejor del último mes correspondiente a la relación laboral. Bien. Y si eso había que probarlo después, porque obviamente de eso no quedaba registro, bueno, en un juicio había posibilidad de probarlo mediante cualquier medio probatorio. Por ejemplo, testigos. Iban mis compañeros de trabajo y decían, sí, nosotros la propina iba todos los días a una latita, al y nos la dividíamos después. Y después a fin del día, a fin de mes, se repartía y más o menos nos llevábamos esta cantidad de plata. Es una forma de probar que las propinas eran habituales, que tenían un determinado monto
y a partir de ahí ese monto se incluía dentro de la base de cálculo de la indemnización por despido, de vuelta con muchos fallos judiciales que lo reconocían de esa manera. Así que no estamos hablando de algo raro, sino que era algo bastante habitual en el sector. Lamentablemente, a partir de este decreto que se publicó hoy, dejan de tener carácter remunerativo, más allá de que se pueda cuestionar la constitucionalidad de este decreto y que seguramente va a abrir un espacio para mayor litigiosidad. Lo cierto es que hoy la ley deja de considerar a las propinas como parte de la remuneración, y esto afecta sobre todo a los trabajadores y trabajadoras que están insertos en sectores donde esto tiene algún impacto significativo, fundamentalmente gastronómicos, turismo, claro, playas, estaciones de servicio, sector de reparto, distintos sectores donde la propina es un componente del ingreso que en algunos casos puede ser muy importante. Quien habla es Luis Campos, compañero, amigo de FM La Tribu, también parte del Observatorio del Trabajo de la CTA Autónoma, hablando por un lado de las castas, las empleadas, las trabajadoras de casas particulares, y por el otro lado de la propina de muchas personas que básicamente trabajan en el rubro gastronómico. Luis, no me dijiste nada de la esencialidad de los trabajadores de educación, este derecho a huelga, tampoco hablamos de la inflación. ¿Son temas que quizás quedarán pendientes para los próximos encuentros? Día muy cargado, definitivamente la discusión sobre la esencialidad en la educación va a ser un tema sobre el cual vamos a seguir hablando. Ahora está en discusión en diputados, todavía en caso de que pase por diputados va a tener que ir al Senado. Recordemos, hay una vía que están tratando de imponer para restringir el ejercicio del derecho de huelga en el caso de la educación, que se lleva muy mal con todos los criterios de la OIT, que llamativamente en la Cámara de Diputados hicieron ahí un malabar para que no pasara por la Comisión de Legislación del Trabajo. Solo se discutió en la Comisión de Educación, algo también bastante feo desde el punto de vista del trámite legislativo, pero bueno, seguramente van a ser temas sobre los cuales vamos a seguir hablando, porque de vuelta afecta la ejercicio de un derecho fundamental, un derecho constitucional de muchos trabajadores, en este caso los trabajadores y trabajadoras de la educación, y ni que hablar, datos de inflación, datos de salarios, que también se va a publicar hoy a la tarde. Va a seguir habiendo mucha información. Vas a estar muy entretenido, Luis, esta semana, y creo que los 4 años, si es que quedan 4 años, vas a estar ahí como muy a full con mucha información. Nosotros te vamos dejando tareas pendientes como para temas pendientes para poder charlar al aire en eso que falta. Luis, muchas gracias. Sabemos que tenés una agenda muy ocupada. Gracias por tomarte el tiempito de charlar con nosotras sobre estos temas que son recontra importantes. Dale, abrazo, Daniela. Gracias, Luis.